Hablamos Derecho, un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho. Por ello agradecemos la sintonía de ustedes y, como siempre, con nuestro compañero, el profesor Alberto Vélez. Y en esta oportunidad tenemos como invitado a una persona que tiene como profesión de ingeniero civil, como profesión también el ejercicio de la profesión de abogado. Ha sido concejal del Cantón Portoviejo, fue director ejecutivo del extinta Centro de Rehabilitación de Manabí, pero sobre todo hoy más dedicado al ejercicio del derecho y también a ser un analista político. Me refiero al ingeniero Roosevelt Cedeño Macías. Por ello, doy la bienvenida, Alberto, para comenzar con este programa llamado La corrupción y sus consecuencias. Estimados amigos, qué placer saludarlos, encantado de estar otra vez con ustedes en este programa que propone la Universidad de su Sangre, la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Esta propuesta académica que nos vincula semanalmente con lo que ocurre en nuestro país, con esas realidades a veces ingratas que nosotros estamos obligados a poner sobre el tapete. Así que encantado de iniciar esta charla con tan directos amigos y maestros, además de quienes se aprende cotidianamente. Gracias, Alberto. Doctor Roosevelt Cedeño, bienvenido a este programa. Hay un tema importante que es precisamente la corrupción y sus consecuencias, así que le agradecemos por acompañarnos en este programa. Muchas gracias por la invitación y toda la predisposición a dialogar en los temas que ustedes planteen para conocimiento de la teleaudiencia que sigue este programa. Muchísimas gracias. Bien, hay varios segmentos, pero en el primero queremos hablar un poco precisamente sobre lo que significa la existencia de consejos de participación ciudadana y control social, que desde el año 2008 en la Constitución nos fue impuesta por voluntad popular, pero indiscutiblemente muchos también estuvimos en contra. Y una de las razones precisamente era el hecho de que este organismo era el promotor y a su vez también el órgano que designaba a las autoridades de control. Entonces se dijo que se requería una participación de la ciudadanía, que fuera la existencia de una participación ciudadana antes que una representación ciudadana. Ha pasado una década prácticamente ya de la existencia de esa Constitución y hoy un gran sector de ecuatorianos considera que fue inoficioso la existencia de este organismo. Por lo tanto, nuestra primera pregunta sería, ¿efectivamente se dio esta participación ciudadana en la administración de los poderes públicos o fue simple y llanamente un parapeto mediante el cual el administrador del gobierno, este movimiento político que ha tenido en esta década la administración del poder, ha sumado a sus militantes para que administren el poder público? Bien, a ver, yo creo que lo primero que debemos plantear para hacer un análisis un poco amplio del tema es cuáles fueron los antecedentes de esta comisión o de este consejo que se llama, y fue ineludiblemente la Comisión Cívica Anticorrupción que se creó posterior al golpe de Estado contra Abdalá Bucaram. Ese fue uno de los mecanismos que se utilizó para legitimar el golpe. Pero que fue establecida en la Constitución, sí, como un órgano legal de 1998. Sí, exactamente. Entonces, pero nace primero como un esquema de participación ciudadana, es decir, se crea una gran comisión de gente notable, con probidad notoria, y en función de aquello se le da esta tarea de coadyuvar al funcionamiento institucional del combate al flagelo que tiene nuestras democracias, que es el flagelo de la corrupción que tanto deterioro causa en la economía de nuestros pueblos. Entonces, con este antecedente, con las pinceladas que se dio en la Constitución del 98, llegamos al 2008, que yo creo que ahí hay un problema de orden conceptual, porque la lógica de la comisión era una comisión de participación ciudadana. En el momento que tú esa comisión la conviertas en un consejo de participación ciudadana, la estás institucionalizando, es decir, la ingresas al aparataje institucional del Estado. Ya deja de ser ciudadano, porque se convierten en administradores, dejan de ser administrados. Por eso es que sobrevive aún una Comisión Nacional Anticorrupción que la dirigen varios ciudadanos del país que han presentado acciones justamente en el ejercicio ciudadano del combate a la corrupción, ¿no es cierto? Es decir, no se logró con la institucionalización del Consejo
debilitar la participación o el entusiasmo ciudadano en el combate a este flagelo a nuestras democracias. Pero sin embargo, este Consejo de Participación se lo estableció ya como una función del Estado. Y de hecho, incluso nació la Ley Orgánica de Consejo de Participación Ciudadana, con lo cual se legitimó absolutamente aquello. Exactamente, pero es una legitimidad institucional, es decir, porque nace el texto constitucional. Correcto. Ahora, en Montecristi creo que se cometió ese error conceptual primero, ¿no es cierto? Y el segundo error es que fusionan otra actividad que no tiene nada que ver con la participación ciudadana y el control social, que es la designación de autoridades que son parte del aparataje del Estado, es decir, designar al fiscal, al Consejo de la Judicatura, al Consejo Nacional Electoral, a los superintendentes, al Contralor, al Procurador. Eso me parece que terminó de liquidar el concepto de la participación ciudadana. Y además le entregó a 5 personas un tema que requiere legitimidad democrática. Porque recordemos que en el pasado estas designaciones las hacía el Congreso Nacional. Porque ¿dónde la legitimidad del pueblo desde el punto de vista democrático en función del diseño? ¿Dónde está? Está en el voto popular, pues, y el voto popular a través del cual se designa a sus representantes. Eso se llama legitimidad democrática. Entonces, estas autoridades se hicieron sin esa legitimidad democrática. Tiene legitimidad del texto, tiene legitimidad institucional, pero no legitimidad política, legitimidad democrática. Porque además acceder a ese consejo es a través de concursos que yo creo que en estos 10 años están bastante desprestigiados como para establecer que tienen validez institucional o de legitimidad institucional. Este reconocimiento a esta situación implica algunos análisis. Por una parte, este Consejo de Participación Ciudadana no implicó participación de ningún orden a nivel de la ciudadanía. Y teniendo este poder de elegir las autoridades que iban a filtrar, que eran el tamiz de la corrupción, vendrían siendo cómplices verdaderos de la corrupción también. ¿Deberíamos acaso volver al esquema de 1998? ¿Es necesario reinventarnos, sino con una nueva figura? Primero, que deseche para siempre este malhadado Consejo de Participación Ciudadana y que por otra parte constituya una fuerza legítima. Mire usted, como un análisis lateral, que incluso los gremios, los colegios, los sindicatos perdieron voz. Nadie se atrevió a decir nada. ¿Será acaso entonces que incluso el poder constituyente podría ser en algún momento una de las formas de armar otra vez la democracia como esta debe existir? Yo creo que lo primero que debemos son rescatar los conceptos básicos. El concepto de la democracia y el concepto de la república, ¿cierto? En función de aquello, los ecuatorianos debemos entender que el diseño aceptado en el mundo occidental al menos es de 3 funciones del Estado. La función ejecutiva, que nace de la voluntad del pueblo, la función legislativa, que nace de la voluntad del pueblo, y la función judicial, que indirectamente también nace de la voluntad del pueblo porque debe tener esa legitimidad democrática. Nosotros acá en el Ecuador, en los años de la partidocracia, nos dimos la tarea de legitimar la institución denominada Congreso Nacional. Que primero empezamos a quitarle competencias. Era tan absurdo que tú podías destituir a un presidente, no podías destituir a un ministro, ¿no? Era opcional la decisión del presidente de que aún siendo destituido por el Congreso Nacional, el presidente lo podía tener. Pero la Asamblea podía destituir al presidente y no a un ministro. O sea, esas ridiculeces que cometimos nosotros, llevados a veces por estas campañas mediáticas de desinstitucionalización, nos llevó a este resultado. Tanto es así que los ecuatorianos dijimos, casi que implorábamos que la Asamblea no designa a nadie, que sean gente independiente. Y eso nos lleva al desastre que hoy tenemos desde el punto de vista institucional y desde el afloramiento de los Se estados rompió de ese principio de la correlación de fuerzas, ¿no? Un presidente versus un Congreso Nacional. Entendiendo que ambos vienen de la voluntad popular. Entonces, ese es un concepto, primero democrático y segundo republicano. ¿No es cierto? Segundo republicano. Entonces los ecuatorianos de repente amanecimos iluminados y dijimos, ya no vamos a tener 3 funciones, sino 5. Entonces, alguna vez en unas clases en los foros internacionales dicen los ecuatorianos han inventado 5 funciones. No, cuando realmente en la práctica son solo 3 y es lo que debemos recuperar. Ahora, ¿cómo recuperar aquello? De acuerdo al texto constitucional, necesariamente tenemos que pasar por una asamblea constituyente. Porque si tú quieres cambiar el Consejo de Participación, vas a modificar, es una de las funciones del Estado, y eso por mandato constitucional solo se puede hacer a través de asamblea constituyente. Pero debemos entender, quizás podemos discutir, por ejemplo, que los congresos
tengan mayor posibilidad de auténtica representación popular, que los mecanismos de designación de los escaños no sean estos planchazos a los que venimos acostumbrados de la partidocracia y que se han venido legitimando también en los tiempos de la autodenominada Revolución Ciudadana. Entonces, eso sí podemos discutir, es decir, cómo designamos a nuestros representantes para que sea la verdadera voluntad popular la que esté representada en el Congreso y que los partidos tengan mayor responsabilidad con la democracia, enviando a las personas realmente capaces, pues. No solamente aquellos que van a obedecer una orden del jefe del partido. Dos escenarios, Rubén, entonces. Una, la necesidad imperiosa de que si se requiere desmontar prácticamente esta función inoficiosa que se llama el Consejo de Participación, vayamos precisamente a una asamblea constituyente. Sí, señor, la otra, que es muy posible, es más probable, para obtener precisamente esta correlación de fuerzas y un poco recobrar una democracia realmente de carácter representativa, tendríamos que reformar el Código Orgánico de la Democracia por dos razones. Una, el tema de cómo se debe integrar esta función electoral y por el otro lado la distribución de los escaños. Entonces, en esos dos escenarios, ¿cuál es el más probable lograr conseguir frente a la situación actual política en la que nos encontramos? Quienes están en una mayoría actualmente representan a esta organización política que fue la que fundamentó precisamente la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De manera que no es muy probable ni la reforma a la ley, al Código Orgánico de la Democracia, ni tampoco la posibilidad de lograr una asamblea constituyente. ¿En qué escenario entonces, o un tercer escenario, cuál podría ser para lograr cumplir con este anhelo? El tercer escenario sería la participación popular, porque la pretensión de reforma de la Constitución también viene de la iniciativa popular, claro. Solo que son requisitos un poco más complicados de conseguir, pero si existe la amplia participación de los sectores y una demanda cada vez más popularizada en función de llevarnos a una necesaria reforma de la Constitución para corregir estos defectos conceptuales que están en su texto, yo creo que es necesario impulsarlo. La historia del Ecuador, que nos lleva a un constitucionalismo muy frágil en cuanto a la durabilidad de los textos supremos, es porque estos textos han padecido de algo que es un defecto de los ecuatorianos y a veces de los latinoamericanos, es decir, de hacer muy reglamentarias nuestras constituciones. Entonces, cada vez que los escenarios cambian, ¿no es cierto?, debemos cambiar la Constitución, porque evidentemente la sociedad es muy dinámica, va cambiando, y como va cambiando ya el texto no nos sirve, ¿no? Entonces, cuando llegamos al puerto del texto, necesitamos cambiar el texto. Entonces, es necesaria esta reforma. En el Ecuador, los textos constitucionales han durado un promedio de 10 años. Es decir, a excepción de la del 45. Claro, pero digo en promedio. Eso toman las que duraron menos con las que duraron más, y en promedio te salen 10 años. Es decir, como que ya se agotó la visión institucional de la Constitución de Montecristi, porque también tiene los méritos de ser una muy explícita carta de derechos, más allá de algunas cuestiones que están allí, que sobreviven bajo la visión de quien diseñó en su liderazgo el tema de los derechos fundamentales, pero están allí, están garantías que han venido operativizando. Entonces, eso hay que mantenerlo, mejorarlo bajo la visión progresiva de los derechos, pero la cuestión institucional sí requiere ser revisada. Y la única forma es la Asamblea Constituyente, pero si el aparataje no quiere, bueno, el ciudadano puede impulsar. Doctor, pero justo en mi pregunta se daba esta cuestión que me parece muy importante y de la que me gustaría escuchar su criterio. ¿Qué pasó con los sectores populares? ¿Qué pasó con los gremios? ¿Qué pasó con todas estas representaciones que eran vitales en el orden nacional para hacer escuchar su voz, para que se levante un poco esa opinión del pueblo verdadero, del pueblo llano? ¿Qué cree usted que fue lo que amordazó a estos segmentos? Y ahora que pedimos participación ciudadana real para poder hacer estas reformas, no la conseguimos porque parece que aprendieron a callar. Bueno, lo que pasa es que nosotros caímos en un régimen del caudillo mayor. Es un régimen, los caudillos solo sobreviven con una visión autoritaria, ¿no es cierto? Uno de los primeros actos que hizo Rafael Correa cuando asumió la presidencia y que pocos recuerdan, es haber enviado a la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad por la cual los colegios profesionales, que es donde está, pues, tú podrías entender, después de las universidades, la masa gris, pensante, asociada de los gremios académicos del Ecuador, y logró en esa corte, obviamente corte de bolsillo,
una inconstitucionalidad de todas estas leyes. Entonces los gremios dejaron de tener la obligatoriedad de afiliación y algunas prerrogativas que tenían los gremios, que podía discutirse algunos temas. Pero eso que ocurrió en la práctica, desinstitucionalizamos un importante segmento de la sociedad civil organizada. Lo mismo ocurrió con las cámaras. Lo mismo ocurrió inclusive en algunas universidades. Acordémonos que la creación de esta Secretaría de Educación Superior es inconstitucional. No puede haber ministerio de universidades desde la función ejecutiva, claro, como no puede haber ministerio de municipalidades desde la función ejecutiva. Sin embargo, ocurrió. Entonces, pero eso que llevó a un sometimiento. En algunas universidades casi que impusieron rectores, las otras fueron intervenidas. Entonces, todo este proceso fue un proceso de intervención con visión autoritaria y de lado, pues la intervención a los medios de comunicación, a la forma de expresión, nos llevó a un estado de silencio y de temor. ¿Qué es lo que dice Lenín Moreno ahora? Piérdanlo, pierdan el temor. Pierdan el miedo, pierdan el temor. Bien, compañeros, nos vamos a unos anuncios institucionales y al regresar vamos a analizar otro segmento, aunque vamos teniendo ya una conclusión que es precisamente que habría una tercera vía, una tercera opción precisamente para lograr un poco recobrar esta verdadera democracia en el Ecuador, que sería la participación, en este caso, de los ciudadanos a efectos de lograr los cambios que se requieren. Ya volvemos, nos vamos a unos anuncios institucionales. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Directos televidentes, qué placer estar nuevamente con ustedes en este segundo bloque de nuestro programa Hablamos Derecho con el experto, el doctor Roosevelt Cedeño, hablando de opinión política, hablando del acontecer nacional y por supuesto de un tema que es papa caliente en el hablar coloquial, corrupción y sus consecuencias. Se nos quedó algo en el tintero en la parte anterior y la pregunta fue quizá no totalmente respondida en algo que nos parece que es vital para que usted lo escuche y tenga la claridad plena respecto al tema. Doctor, ¿cómo se manifiesta, cómo hacemos para que aflore esa participación ciudadana real, eficiente, militante y combativa en alguna forma, porque así tiene que serlo? Y que se escuche, pues, la voz del pueblo acallada, sometida, y de alguna manera encadenada en estos 10 años en que le fue impuesto esta costura de labios. Bueno, primero el crecimiento del nivel de conciencia cívica política del ciudadano, no de todos los ciudadanos, pero sí de un buen sector de la ciudadanía, y el rol que deben jugar los líderes políticos y sociales. Es decir, el rol. El mecanismo está definido en la Constitución. Hay que ir al Consejo Nacional Electoral, pedir también los formularios
que vamos a recoger firmas para solicitarle al aparataje institucional ecuatoriano la convocatoria de una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Entonces, la iniciativa, ¿quién la comienza? Porque a veces esa es la tarea más difícil. ¿Cómo comenzamos? ¿Quién comienza? Bueno, los ciudadanos impulsando a sus líderes y el rol de los líderes que deben tener, sociales y políticos, a efectos de, primero, definir la necesidad de reformar la Constitución y, segundo, el mecanismo para hacerlo. Estar a la espera. ¿Es factible una constituyente? Yo creo que en la campaña electoral se discutió el tema. Fue parte de la propuesta de muchos de los candidatos, correcto, ¿cierto? La necesidad de reforma a la Constitución. Hubo propuestas concretas en función de aquello. Yo creo que el liderazgo o el estilo de liderazgo de Lenín Moreno un poco ha adormecido aquello, porque es un liderazgo de diálogo, de tender puente, de bajar la beligerancia de la confrontación política, y eso ha abonado a que como que hagamos un compás de espera, a ver a dónde termina esto, y en función de aquello ver la necesidad de. Lo que queda evidenciado de a poco cada vez que salta algún nuevo escándalo es que los concursos fallaron, las designaciones fallaron, el Consejo falló, no es necesario, hay que eliminarlo y la única vía es la reforma constitucional, y la reforma constitucional solo es posible a través de una constituyente. Entonces, bajo esa ecuación vamos a llegar a un puerto en el cual se va a establecer esa necesidad que hay que impulsarla. No soy incendiario, pero ese calentamiento de las calles, como típicamente se conoce, la presencia de los ciudadanos exigiendo a los representantes del poder popular, a los asambleístas, para que provoquen esa reforma. ¿Será necesario? ¿Habrá que invocarlas? ¿Es justo que hoy los ecuatorianos comiencen a calentar las calles y decirles, ¿sabe qué, asambleístas? Necesitamos una asamblea constituyente. O finalmente escojan o la reforma al Código Orgánico de la Democracia. Bueno, a ver, el gobierno recién comienza, bajo la visión sociológica política, siempre se habla de los 100 días, sí, que es una cuestión heredada desde los tiempos de don Napoleón Bonaparte. No explico cuál es la psique social de aquello, pero en todo caso es como el compás de espera. Déjalo que los altos capitales que se siente para que vea cómo están las cosas. Entonces, en estos momentos no va a haber calentamiento de calles. Yo creo que a medida que van aflorando los hechos de corrupción, va incrementándose la indignación ciudadana, se esperan respuestas institucionales, y si estas no ocurren, en las calles se van a terminar calentando. Y eso va a ser después de 100 días, o sea, estamos hablando de octubre, noviembre, y posiblemente el producto o el fruto de aquello o el resultado de aquello sea la necesidad de convocar a una asamblea. ¿Cree que el presidente pueda sostener su estilo Disney, de la eterna sonrisa, de que todo puede funcionar como en los cuentos de hadas? ¿O tendrá ya el presidente Moreno también que ponerse los pantalones, asumir un rol ya de fuerza, de tenacidad, incluso de una forma de hablar que implique que su liderazgo se muestre y este liderazgo nos lleve a hacer los cambios reales que pretendemos? Yo creo que el presidente Moreno, a mí me gusta el estilo del presidente Moreno. Primero en la fase conciliatoria, el día lunes lo vi más enérgico en sus posturas, porque obviamente está confrontando ya con su mentor y expresidente de la República. Lo vi un poco más enérgico. Yo creo que él se va a mover en función de las circunstancias, ¿no? Esos tipos de líderes que tratan de lograr el mayor consenso posible para tomar decisiones, ¿no? Esos estilos a veces a los latinoamericanos no nos gustan mucho. Los latinoamericanos preferimos esos líderes mesiánicos, esos líderes de fuerza, que toman decisiones, los aplaudimos los primeros meses. Después, cuando sentimos los efectos, ahí nos empezamos a quejar y queremos quitárnoslos de encima. Pasó con Correa. Pasó con Correa, pasó con Chávez, pasó con Fujimori. O sea, ha pasado en Latinoamérica aquello y después terminamos tratando de expulsarlos o de apresarlos. Entonces, de eso debemos también aprender. Yo creo que hay que darle todavía a Lenín Moreno sus espacios. Está haciendo los esfuerzos. Esto de dialogar y de consensuar, a mí no me parece malo. No. Yo creo que esa es la esencia de la democracia, dialogar hasta el cansancio. Bien, ¿no? pero todo eso será para establecer políticas públicas. Exactamente. Correcto, pero en un escenario donde se requiere necesariamente que el mandatario cumpla, tal como señala el artículo 3 de la Constitución, el deber de luchar contra la corrupción. Ajá. Y en esa lucha, incluso el tema de este programa es precisamente la corrupción y sus consecuencias. Hay un escenario de corrupción increíble, creo que nunca ha pasado. Históricamente, si registramos desde la creación de la Contraloría General del Estado, en toda la historia de la República, es primera vez que vemos la destitución de un contralor. Y cada día se alimenta más
esta noción de corrupción con hechos donde el Contralor General del Estado ha prácticamente vapuleado a la Contraloría General del Estado, que es la encargada de controlar los bienes y los recursos públicos. Frente a eso, frente a esa lucha, sobre todo en el tema de la contratación pública, que es la que ha originado, ha sido la fuente de esta corrupción. Primero, la designación del Contralor. Se viene un nuevo proceso. ¿Será este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿O entonces tenemos necesidad de que en las calles, si es que no se ha logrado la reforma, se logre emplazar para que sea precisamente la Asamblea Nacional que designe al Contralor como una especie de correlación de fuerza y que permita una independencia en la investigación de los hechos de corrupción? Si se evalúa nacionalmente, no hay credibilidad sobre la transparencia en la investigación de los actos de corrupción. ¿Qué hacer frente a eso, Rubén? Bueno, no sé si la Asamblea estaría habilitada para designar un Contralor. Me parecería que el texto constitucional no se lo permitiría. No lo permite, indudablemente. Necesariamente tendrá que haber un concurso. Necesariamente tendrá que haber un concurso porque es lo que está diseñado. Sí, así es. El tema está en quienes se postulan para el concurso y quienes participan en el concurso y cómo se maneja el concurso. Porque lo que hemos demostrado hasta ahora... Y yo recuerdo que en la época de Febres Cordero enviaron unos tanques a la Corte para tomarse la Corte. Cuando el doctor Gustavo Medina en ese momento iba a asumir en el correísmo la enviaron concursos para tomarse las instituciones. Son concursos truchos, ¿no es cierto? En su gran mayoría han sido concursos truchos, ¿no? Concursos amañados que han dado los resultados que hemos tenido. Entonces, este concurso en especial, que es el concurso del Contralor General del Estado, con la experiencia que hemos tenido, debería ser lo más transparente y lo más público posible. Y más bien habría que estimular para que nuestros ciudadanos honestos, que son referentes de la honestidad en el Ecuador, participen de ese concurso. Porque también tenemos que romper son las líneas de indiferencia, ¿no? Es decir, estar en nuestro metro cuadrado de comodidad. Simplemente nos dedicamos a ser critócratas de lo que otros hacen. Bueno, yo creo que habría que estimular una vez que el concurso se convoque, que ya debió haberse hecho inclusive, decirle a varios ciudadanos, nosotros por ejemplo en Manabí, decir que 2, 3, 4 manavitas participen en el concurso, ¿no? Y asimismo en otras regiones del país, inclusive para romper este bicefálico manejo de las instituciones públicas en las altas élites. Entonces decir, bueno, vamos a participar la mayor cantidad de ecuatorianos posible, para que en base a ese concurso todos los ecuatorianos nos sintamos confiados que ese nuevo Contralor representa lo que queremos de un Contralor, que es custodiar los bienes públicos, que no solo emanan de la contratación pública, sino de todo el manejo de los bienes y recursos del Estado ecuatoriano. Pero el problema sigue siendo el tema del Consejo de Participación, porque el reglamento para elección de la dignidad de tal o cual cambia en función de los criterios de esos miembros de ese Consejo de Participación que buscan a toda costa que ganen la nominación, que ganen la dignidad, personas que están precisamente involucradas con esta organización política actual. Ese ha sido el manejo de los últimos 10 años, porque al parecer ese era el manejo o la disposición de quien gobernaba. Entonces, acá el rol principal es el presidente de la República. Yo creo que el presidente de la República debería dar una disposición muy clara. Él debería decir, convoco a los mejores ciudadanos que quieran participar en este concurso, que lo hagan. ¿Pueden y deben los ratones entonces elegir a quien cuida el queso? No sería lo ideal, definitivamente no. Entonces, en función de aquello, dar la instrucción básicamente, porque el Consejo de Participación ha sido un consejo de bolsillo. Bueno, lo que ocurre es que ahora el bolsillo pertenece a otra persona, a otro líder, a otro estilo, ¿no es cierto?, que tiene un gran compromiso con el Ecuador, que es la cirugía mayor a la corrupción. Y eso no va a ser posible si no tienes a un Contralor idóneo. En algún momento, cuando Lenín Moreno había ganado la elección, me preguntaban en algún canal de televisión si esto es posible. Y yo lo dije en ese momento, con el Contralor Poli yo no lo veo posible. Felizmente ya no está el Contralor Poli, ¿no es cierto? Porque quienes estamos en el ejercicio de la profesión vemos las actuaciones de la Contraloría. Pues yo defiendo a un ciudadano por una dieta de $300 por un delito de peculado. Y cuando tú has visto cómo se han friado los recursos del Estado. Es decir, esos audios que han salido a la luz pública son deprimentes. Realmente deberían someter a la sociedad ecuatoriana a un estado de depresión absoluta. Es decir, el Contralor General del Estado
hablando de comisiones con uno de los contratistas del Estado. Es deprimente. Es deprimente. Y ahí O sea, viene una pregunta fundamental, Rubén. El tema de la vigencia o no de la ley orgánica del sistema de contratación pública. Se dijo entonces en aquella época que había que derogar la ley, en este caso la ley de contratación pública. ¿Sí o no? Porque se dijo que era la que permitía los actos de corrupción. Vámonos al sistema informático. Y hoy con sistemas informáticos nos damos cuenta que los actos de corrupción realmente han sido muy grandes, basados incluso en detenciones que demuestran lo que estamos aseverando a través del sistema del CERCOP, y nos quedamos con un contralor. Se está mencionando ahora reformas a esta ley y que volvamos a los informes previos de la Contraloría General del Estado. Entonces, significa en buen romance que era preferible la existencia de la ley anterior. ¿Qué hacer? bueno, Y ustedes se mueven en ese campo, del tema de la contratación pública. Institucionalizar o volver a imponer los informes previos de la Contraloría con un contralor como Poli. No, O sea, terrible. Y acabamos de O sea, mencionar, superamos el problema de Poli obvio, y de gente como perfiles de Poli. Y hemos dicho que este es el único contralor que haya sido destituido de esta En los manera. tiempos que habían los informes, siempre se rumoraba, tras bastidores, que habían dos informes. Uno favorable y uno desfavorable. Dependía de algunos esquemas para el que se materialice. Yo no estoy de acuerdo con los informes previos de la Contraloría. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque ese siempre fue un mecanismo de retardo de la ejecución de las políticas públicas, la ejecución de obras en todo el aparataje, porque controlaban todo, ¿no? Es más, esa necesidad de eludir esos informes, que de acuerdo a la ley eran 15 días, pero se demoraban mucho más de 15 días, llevó a que muchos administradores vean la forma de dividir contratos justamente para eludir esa traba burocrática que se había implementado. Yo creo que eso llevó a la necesidad de hacerlo. Yo creo que el problema no está allí realmente, no está allí. Poli clamaba porque retornen los informes previos. Es más, pedía el retorno de las potestades del contralor mismo, ordenar las detenciones de los funcionarios. Acuérdense que eso se estilaba anteriormente. Entonces, imagínense esa potestad. Con la vigencia de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, ocurría aquello. Así es. Imagínense esa potestad en un contralor. Las órdenes de como Poli. reintegro y no cumplía en 24 horas, luego se pospuso a 90 días, había la orden de detención. Entonces, ese tipo de temas fueron necesarios reformarlos porque también fueron malos en su momento. Entonces, yo más bien lo que creo que hay que desmontar es este Sistema Nacional de Contratación Pública, porque es allí donde se ha cocinado el tema, ¿no es cierto? ¿Tú cómo puedes entender que un contrato, hablemos de la refinería Esmeralda, que es lo público y lo que se ha aprobado ya judicialmente, pasa de 200 millones a 1.500 millones de dólares? Tú dices, oye, ¿y dónde estuvo el CERCOP? ¿Dónde estuvo los elementos de auditoría interna? Fallaron. Claro, institucionalidad fallida. Institucionalidad fallida. Entonces, el sistema ha sido perverso. Más bien, ¿por qué? Porque ese es un sistema, utilizando la frase que se comentó acá, que ha oleado y sacramentado esas formas de contratación. Usted ve lo que antes se denominaban bases, ahora se denominan pliegos. Yo recuerdo alguna vez en un proceso de contratación, decían, se requiere como experiencia que haya hecho 5 bloques de aulas. Pero esa experiencia se requiere que sean en la entidad contratante. Y ahí solo había construido una persona. Claro. Entonces, por favor, ¿entiendes? ¿Ya? ¿Y eso quién lo permite? El CERCOP. Entonces, Tenía nombre y apellido de contratista. Exactamente. Entonces, eso ha permitido este sistema. Eso más bien hay que desmontar. Y yo más bien sí creo que hay que reformar el Sistema Nacional de Contratación Pública, pero para retornar en lo anterior. Para que la publicidad no solo sea informática, sino ciudadana. Correcto. Bien, Rosbel y Alberto, nos vamos a otros anuncios institucionales y al regresar entraremos también ya un poco a debatir sobre este tema de los diálogos nacionales que el presidente Lenín Moreno ha venido haciendo y que obviamente la ciudadanía lo ha visto con buenos ojos. Bien, regresamos enseguida. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico,
psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad, con equipos de última tecnología, y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio. Experiencia, confianza y calidad académica. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Estimados televidentes, tercer segmento de Hablamos Derecho. Estamos con el experto y politólogo Dr. Roosevelt Cedeño, hablando por supuesto de la corrupción y sus consecuencias. Corrupción que ha ensuciado el espíritu de la ecuatorianidad y que hoy más que nunca es lacerante, es terrible cuando encendemos los televisores y no dejamos de escuchar de aquello. Pero decía nuestro invitado, el Dr. Roosevelt Cedeño, que el estilo de Lenin es un estilo de conversación, de diálogo, de hermanar a las partes antes en conflicto, para tratar quizá de esa manera de conseguir las mejores ideas que puedan aportar a este concurso nacional que produzca asimismo ese diálogo universal, ese diálogo necesario, indispensable para construir sobre todo esta destrucción. Porque esta bomba atómica de una década perdida ha arrasado con los conceptos de decencia, de honorabilidad, de principios básicos en el orden deontológico. Así que, señor doctor, ¿cómo ir a este gran diálogo nacional? ¿Cuál será el mecanismo idóneo para convocarlo, para llamarlo y que este funcione por sobre todas las cosas? Bueno, yo creo que el presidente ha dado los primeros pasos en ese sentido, en esa línea, con los líderes políticos, con los líderes empresariales, con los líderes sociales, en la búsqueda del diseño de consenso que, como decía Marcelo muy bien, tienen que dar algún resultado, ¿no? Sí, el diseño de las políticas públicas. Porque hay temas en los que creo que todos estamos de acuerdo. Cuando tú dices, mira, necesitamos darles casa a la gente que no tiene casa, yo creo que nadie va a estar en contra de aquello. El asunto es cómo las hacemos, dónde las hacemos, cómo las financiamos, y de pronto allí pueden haber algunos elementos de discordancia, pero que al final podemos encontrar algunos niveles mínimos de consenso, ¿no? Ahora, la búsqueda permanente de consensos como pretexto para no tomar decisiones tampoco es ideal. En algún momento habrá que tomar decisiones y para eso está elegido un líder, en este caso el presidente de la República. Yo lo que sí creo es que el presidente debe un poco salir del eje Quito-Guayaquil. Yo creo que los diálogos deben ser extendidos a nivel territorial. Es decir, deben tener otro enfoque y ese otro enfoque es necesariamente territorial. Es decir, que promueva un diálogo en Loja, un diálogo en Azuay, un diálogo en Manabí. Porque también tenemos que discutir las políticas regionales. No solo estamos hablando de que hay un déficit de vivienda a nivel nacional, sino que las regiones también tenemos algunos esquemas de políticas públicas que requieren ser revisados, reevaluados, redireccionados. En el caso de Manabí, el tema del terremoto, las políticas públicas que se han implementado, que yo creo que son insuficientes, creo que algunas se han desviado en su objetivo. Ese diálogo creo que también es necesario y obviamente tiene que liderarlo el presidente de la República justamente para tener el nivel de legitimidad. Escuchando las vocerías locales. Exactamente. Entonces yo creo que hay una deficiencia en la modalidad que habrá que hacerle llegar al presidente la necesidad de también territorializar el diálogo, ¿no? Y en función de aquello ver también los sectores sociales en los territorios, que tenemos también otra forma de ver el país y otra forma de ver nuestras regiones. Pero cuando dice el presidente de la República que necesita buscar estos consensos, busca esto y a través de estos diálogos, tradicionalmente,
y en toda la República siempre se ha mirado la importancia ciudadana y sobre todo de las localidades. El diálogo en Guayaquil, el diálogo en Quito o el diálogo en Cuenca. No se ha mirado otras provincias. Entonces, no sé qué tan factible pueda ser que exista una visión distinta del presidente y pueda cumplirse con ese anhelo suyo de que existan este tipo de diálogo. Cuando aquí tenemos nosotros una concentración de poder desde el régimen y funcionarios por elección popular del mismo partido de gobierno, serán los concentradores precisamente de esos diálogos y no habrá la oportunidad para que las personas que pensamos distintos podamos tener una vocería y decirle esto no es así, queremos este tipo de acciones de parte del gobierno. ¿Cómo lograr entonces que esto realmente pueda ser factible? Bueno, la institucionalidad política, para ponerle un nombre, no va a promover aquello, porque ellos tienen una visión de accionar domesticada. Es decir, están acostumbrados que lo que dice el Ejecutivo está bien. Si el Ejecutivo dice que no hay que tener aeropuerto, está bien. Si el Ejecutivo dice que de pronto puede haber un aeropuerto, de pronto puede haber un aeropuerto. Entonces, ese es un comportamiento domesticado. Malcolm X lo dividía muy bien. Él dividía quién es el domesticado y quién es el rebelde, ¿no es cierto? Acá, sin necesidad de entrar en los temas de rebeldía, estas propuestas de diálogos descentralizadas no van a venir del aparataje institucional, porque ellos están cómodos en su metro cuadrado y la visión de ellos es no contravenir lo que se dice del líder, porque ellos Habiendo tienen... citado a Malcolm X, quizás necesitamos panteras negras acá Ellos también. tienen su propia agenda. Yo creo que hay que promoverlo en estos casos desde la ciudadanía. Es decir, los liderazgos de quienes no son parte de ese aparataje. Son liderazgos políticos necesariamente, son liderazgos empresariales, son liderazgos institucionales, liderazgos estudiantiles, universitarios, ciudadanos del ciudadano común, que hay que ir planteando. Si nosotros decimos que la esencia de la democracia es dialogar y queremos vivir en un sistema democrático, promovamos el diálogo. Pero el diálogo significa, tengo algo que decir, pero necesito a alguien que me escuche, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos una visión distinta de lo que hoy se está haciendo en la región. Nosotros creo que no estamos muchos de acuerdo con lo que cómo se ha manejado el tema de la reconstrucción. Y existen muchas voces en contra en aquello. Y existen muchas dificultades, inclusive, de acceso a información. Porque cuando la van a pedir, se vaya a la página web. Sí, en esas actitudes displicentes, ¿no? de gente que no entiende que ya el altisonante de los sábados no está dirigiendo al país. Sí, el propio presidente ha dicho diálogo, calidad, acercamiento a los ciudadanos y estos funcionarios no están cumpliendo ese rol. Pero puede hacerse un compendio entre precisamente esas voces, diríamos, distintas, opiniones y visiones distintas a las que tienen los servidores públicos, en este caso los dignatarios que están al frente de instituciones públicas. Se ve que desde el gobierno provincial, ahora cuando inicia el nuevo régimen, dice, bueno, vamos a trabajar nuevamente por un plan provincial que permita el desarrollo. Algo que viene escuchándose desde el año 2007, 2006, e incluso mucho antes, en el caso de Manabí con el prefecto provincial. Es decir, cada que existe este tipo de oportunidades, ellos concentran esa opinión. Entonces, pero si nadie busca liderar a este grupo de personas que opinan distintos al gobierno y al régimen y a las políticas públicas, ¿cómo entonces cómo podrían venir hacia nosotros, hacia esa gente que piensa distinto? No va a venir el presidente porque va a hablar con uno y con otro así de manera indistinta. ¿Qué hacer? ¿Cómo buscar entonces colectivizar a estas opiniones de colectivos? Canalizarlas también, ¿verdad? O tal vez canalizarlas. Bueno, yo creo que ahí pues hay que primero asumir el rol cada actor político y actor social que sienta la necesidad de decir algo y ser escuchado en algo. Le pongo un ejemplo nomás. Cuando buscan las universidades, jamás se invita a la San Gregorio, porque es universidad privada. Entonces solo concentran las universidades públicas. Y claro, y ahí usted sabe que están los rectores que opinan de manera pública. Entonces, fíjese usted, en ese sentido, como para un ejemplo claro y contundente, ¿qué hacer con el resto? Yo entiendo. El resto es, bueno, el nivel de conciencia política, el nivel de necesidad de participación, deberían pues, necesariamente autoorganizarnos. Es decir, bueno, alguien convoque, hagamos una lista amplia, hagamos una pequeña agenda, busquemos los acercamientos políticos necesarios, hagamos una visión alternativa del desarrollo que tenemos de la región. Que las vocerías locales sufren de afonía. Podría ser, pero si lo que vemos es que es necesaria la participación ciudadana, hay que promoverla. Y solo se promueve a través de los líderes, sean líderes
de grandes estructuras o de pequeñas estructuras, pero esa suma de liderazgo creo que nos va a dar un esquema. Yo entiendo la preocupación tuya, es decir, a ver, tenemos un Estado central que tiene una visión de la sociedad, tenemos un Estado regional que tiene una visión de la sociedad, y esa es la visión que le imponen porque tienen la posibilidad de imponerla. Nosotros queremos discutir la necesidad de una visión alternativa. Antes nos dijeron, ganen elecciones. Si no ganan elecciones, ustedes no tienen nada que decir acá, ¿no es cierto? Siempre nos dijeron eso, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacerse sentir. Entonces decir, bueno, organicémonos, preparemos, hagamos una agenda, hagamos vocería, vamos al ciudadano y hagamos sentir nuestra presencia. Pero eso es una autorresponsabilidad ciudadana también. Por favor, yo decía que sí hay que revivir, hablando de estas vocerías, están como en letargo, están calladas. Parece que los líderes locales de alguna manera se han quedado tranquilos con el statu quo, que sufren una especie de síndrome del gato lleno, ese gato que por estar con la barriga gigante ya no caza, gato lleno no caza. Eso nos está ocurriendo en alguna medida. Los líderes locales han perdido el sentido de lucha, han perdido el sentido de levantar la voz para que se los pueda oír. Yo creo que más del síndrome del gato lleno, hay como que el síndrome de la indiferencia y el síndrome de la comodidad del metro cuadrado. O sea, yo me dedico a lo mío, estoy bien, ¿para qué me voy a meter en esos líos? ¿No es cierto? Entonces hay que convocar una reunión, no, yo no tengo tiempo. Centro de comodidad. Exactamente, es decir, el estado de comodidad que tenemos normalmente alrededor nuestro. Yo creo que eso hay que romperlo. Y evidentemente hay que hacerlo. Yo en nuestra región veo muchas iniciativas en ese sentido. No veo una junta cívica en Puerto Viejo, veo algunos líderes que andan manifestando sus inquietudes. Yo creo que quizás falta un poquito de organicidad, un poquito de estructuración. Dejar de lado a veces los egoísmos también, porque también tenemos que ver que eso también nos persigue, decir, ¿por qué le vamos a dar palestra a otro? ¿Me comprende? También hay que romper esos esquemas y decir que tenemos bienestares colectivos que impulsar. Yo creo que Manabí requiere dar un golpe de timón en su desarrollo. La década que pasó fue una década para mí perdida para Manabí. Realmente perdimos la oportunidad de toda esa bonanza económica, haberla traducido en esquemas de desarrollo. Aquí invertimos en una refinería $1.200 millones que no sirven para nada. Y con esos 1.200 pudimos haber hecho 12 planes hídricos de Manabí y hoy tuviéramos a decenas de miles de campesinos produciendo con fines de exportación, generando desarrollo y empleo. El presidente Moreno tiene una deuda impaga aún con Manabí que lo hizo presidente. Exactamente. Tiene que cumplirla. Pero además nosotros debemos proponerla. Eso no se lo va a proponer nadie de los que están cómodos en el ejercicio del poder. Los ciudadanos debemos promoverla. En esa misma medida, por decir, cuando usted menciona obras como esta, nosotros planteamos de que exista la descentralización. El gobierno anterior fue un gobierno absolutamente centralista. Sí. Asumió las competencias de los puertos, asumió las competencias de los aeropuertos. Es decir, violando hasta la propia Constitución que nos entregaron en Montecristi en el año 2008. Entonces, ¿cómo lograr también, desde esta visión ciudadana, hacer que el presidente sea realmente un cumplidor de la Constitución y descentralice las competencias? Quienes están al mando no han hecho absolutamente nada. El caso del prefecto provincial hizo caso omiso a la protesta por la concesión del puerto. Está pues con una activa participación en el tema de lo que fue la refinería del Pacífico y hoy sin ninguna solución, y seguramente no habrá ninguna oportunidad en estos diálogos de ellos hablar sobre qué hacer sobre el tema de la refinería. En esas condiciones, yo insisto, ¿cómo lograr entonces encontrar una sólida unión en este grupo de gente que piensa distinto? Bueno, hay dividir las aguas. Unos van a estar de acuerdo con lo que está y normalmente son los líderes institucionalizados, domesticados, y otros son los que pensamos distinto. Yo digo, bueno, convoquémonos, conversemos, pongamos en papel y lápiz y empecemos a armar algunas propuestas alternativas que permita al sector ejecutivo ser escuchado desde una visión distinta del desarrollo regional, de quienes pensamos distinto, de quienes creemos que se deben dar respuestas y tratamientos diferentes a los grandes problemas que tenemos en Manabí y en Puerto Viejo. Para mí es deprimente ver a un sector comercial de Puerto Viejo devastado en una zona donde todavía tenemos problemas de luz, tenemos problemas de agua, tenemos problemas de seguridad, y eso está a la vista de todos.
y sin embargo estamos construyendo faraónicos parques. Yo creo ¿Por qué que no utilizar este algo, medio para convocar, señor doctor? yo creo de que una vez a esa algo ciudadanía? allí no está bien, Claro. que eso necesita ser cambiado, que el Comité de Reconstrucción necesita recanalizar los recursos para apuntar a quienes tienen que apuntar, que es a la gente, a sus actividades, porque para eso se diseña el Estado para qué se diseña, es para el bienestar de la gente. Nosotros hacemos el Estado, somos uno de los elementos constitutivos del Estado y es a donde tienen que dirigirse las políticas públicas. Entonces, esos temas es necesario que lo asumamos nosotros con niveles de conciencia cívica, de conciencia política, que nos convoquemos y que vayamos. En lo personal voy cada vez que me convocan. Es decir, la Junta Cívica hace algunos días me convocó, una que dirige la economista Villacrece, a dar una visión sobre una tasa absurda que me parece a mí, por la cual los ciudadanos tenemos que pagar en las planillas de agua potable, un tema para financiar estos modelos de parques faraónicos. Entonces, y me parece que eso es ilegal porque no se puede cobrar por esa vía aquello. Y me invitaron, hice un estudio y fui e hice una ponencia. Me han invitado también a presentar alguna acción en orden constitucional y estamos prestos a colaborar. Cada vez que me convocan yo voy desde mi rol, que puedo hacer como un simple ciudadano, ¿no? Entonces, más bien quienes le dirigen, en este caso el doctor Farfán y algunos líderes políticos, convoquémonos. Yo estoy dispuesto a participar y a dar lo mejor de mis energías para poder contribuir a un desarrollo ciudadano más sustentable. Muy bien, nos vamos a otros anuncios institucionales para volver en último segmento y hablar sobre un eje importante que es precisamente en esta lucha contra la corrupción, que se refiere a la Administración de Justicia. Volvemos enseguida. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos en este último segmento con nuestro invitado, el doctor Roosevelt Cedeño Macías. Y queríamos prácticamente materializar nosotros un tema frente al tema que tenemos en este programa, que es precisamente la corrupción y su consecuencia. La corrupción se necesita ser sancionada, y para eso la Administración de Justicia. Pero una Administración de Justicia que ha estado prácticamente dominada por el Ejecutivo. ¿Cómo la logramos liberar? El presidente de la República dijo: hay que reconocer que las funciones del Estado tienen que ser independientes. Yo voy a hacer que las funciones del Estado sean absolutamente independientes. Eso es una exposición, es realmente
Algo que lo dice el presidente, pero no se materializa. ¿Cómo lograrlo? Bueno, no va a ser posible mientras tengamos la disposición constitucional en una reforma que yo catalogo de inconstitucional, que se operativizó en el año 2011, a través del cual el aparataje constituido le metió la mano a la justicia, ¿no es cierto? El aparataje constituido institucional tiene una lógica política, y esa lógica política se tradujo en un Consejo de la Judicatura que tenía esa expresión de esa materialización de fuerzas políticas en ese momento. Yo creo que hay que asumir primero que la función judicial es un órgano político. Hay que rediseñar la forma de constituir la función judicial. Yo creo que debe haber un Consejo de la Judicatura, pero ese Consejo de la Judicatura debe ser solamente un consejo administrativo. Es más, las propias potestades disciplinarias en contra de los jueces no debe ser responsabilidad del Consejo de la Judicatura. Con la misma lógica con que se ha reformado la ley de servicio público, por lo cual los sumarios administrativos ya no son responsabilidad de los administradores, sino del Ministerio del Trabajo, es decir, un ente externo independiente, el control disciplinario de los jueces desde el punto de vista disciplinario, no jurisdiccional, que tiene sus propios recursos, debe ser de un ente externo del Consejo de la Judicatura. Procuraduría General del Estado, como tienen algunos países de Latinoamérica. Exactamente, un ente independiente, para que los jueces tengan más estado de libertad. Pero también tenemos que tener cuidado con la arbitrariedad judicial, que también tiene que estar sujeta a control. Para acabar con este enorme movimiento de jueces genuflexos, miedosos, temerosos de emitir sentencias realmente justas, ¿no cree que sería indispensable que una muestra de buena fe este gobierno que trata de generar un nuevo rumbo saque a este representante que tiene en el Poder Judicial, este representante del Ejecutivo, que lo habíamos dicho en programas anteriores, viene convirtiéndose en un gran hermano de la justicia, que todo lo ve, que todo lo administra, que todo lo quiere saber y que todo lo ordena? Mire, yo creo que a veces los temas tienen una cierta lógica política institucional. En lo personal, yo no creería que el actual presidente del Consejo de la Judicatura haya hecho un mal trabajo en el sentido institucional, de control. Yo creo que él obedeció a una lógica del poder. Quizás en ese redireccionamiento, en esa reoxigenación del aparataje institucional, el presidente Moreno debe enviar algunos mensajes. Pero yo no quisiera particularizarlo, ¿no? En la figura del doctor Yal, que es la persona que usted menciona. Yo creo que ellos han hecho, mire, no solo el Código Orgánico General de Proceso, por ejemplo, un gran aporte de este Consejo de la Judicatura, que se logró materializar en la Asamblea, y es un gran avance en materia de justicia porque nos permite institucionalizar la oralidad que viene desde el año 66 y el año 98. Tampoco está personalizado, ni debería personalizarse ese tipo de avances en la Administración de Justicia en la persona tal. Claro. Yo creo que hay que verlo institucionalmente. Ahora, el presidente de la República pues tendrá que valorar esa función de costo-beneficio y tomar decisiones al respecto, ¿no? Pero ya te digo, en lo personal yo creo que el doctor Yal ha hecho un trabajo encomiable, lo mismo el doctor Arbito, que son con quienes he tenido la oportunidad de dialogar sobre algunos temas, ¿no? Siempre la Administración de Justicia va a ser materia de discusión, porque usted siempre en un juicio tiene dos partes, uno gana, otro pierde. Para el que gana la función operativiza y para el que pierde no. Entonces siempre va a haber esto, pero hay que asumirlo como tal. Yo digo, lo decía al inicio del programa, rescatemos los conceptos. El concepto es, en democracia requerimos una justicia independiente. La discusión es cómo nos damos una justicia independiente. Ese es el tema. Que se dé por lo menos vicios de que la justicia administrativa no siga blindada. Por lo menos que den señales de aquello, reformando obviamente la ley que permita que los ciudadanos puedan realmente en los juicios contra el Estado puedan lograr que se materialice la justicia. Por ejemplo, ahí hay un gran problema. Correcto. Ejecución de la sentencia. Correcto, bien. Vamos agradeciéndole, Roosevelt, porque en realidad se nos ha ido el tiempo. Hay muchas conclusiones que sacar, pero en todo caso creo yo que por el factor tiempo las conclusiones las sacarán los televidentes, queriéndole agradecer a Alberto Vélez y agradeciéndole también a Roosevelt por este programa. Así que muchísimas gracias.